Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Dios le bendiga más. Realmente es un gozo, una alegría estar en la casa de Dios. Y felicitamos a todos los que están aquí, este gran pueblo en esta noche. Y sabemos que esta semana tiene un long weekend. Un long weekend. Así que la gente le gusta eso, ¿verdad? Aleluya. Ajá. Bueno, algunos quizás van a trabajar. Pero gloria al Señor que nos bendice siempre. Y es bueno aprovechar, decir, bueno, tener un fin de semana largo, vamos a la iglesia. Amén. Y mañana quizás tienen su comedera. Santo. Y verdad qué privilegio tenemos nosotros porque en otros lugares no lo tienen de congregarse. Aún hay iglesias que están cerradas. Otras ya se cerraron definitiva. Pero nosotros aquí hemos tenido la gran bendición de parte de Dios de venir y estar en la casa del Señor. Y eso es una bendición. Así que yo los felicito a ustedes. Para mí, siempre lo he dicho, estar en la casa de Dios es un privilegio, una bendición. Aquí recibe uno una palabra de parte de Dios, que solamente Dios sabe a quién se la va a dar por lo que esté pasando. Pero una cosa yo sé, que la palabra de Dios cambia situaciones. La palabra de Dios nos bendice. Solamente Dios conoce tu corazón, tus pensamientos. Él lo conoce. Dice la palabra que ante el Señor estamos desnudos. Él conoce todo, aún lo que tú estás pensando en este momento. Dios lo sabe. Y es importante que siempre sintamos la necesidad de venir al templo. Todo cristiano debe sentir la necesidad de venir al templo. Porque aquí es que Dios nos da una palabra. Es aquí que suceden cosas. Amén. Me siento contento de ver de regreso a Matías, a Julieta, aunque estamos en contacto siempre. Ya están de regreso en Naples. No sé si creo que no regresan para atrás. Sí, pero lo vamos a tener por unos días aquí. Y su papá y Josué, que está bien contento, ¿verdad? De ver su hija, su yerno, creo que no lo conocía. Santo, aleluya, qué alegría, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es una gran alegría cuando la familia se reúne. Y yo creo, Josué, que Julieta ha sido muy bendecida desde que llegó a esta tierra, Estados Unidos, porque él es un buen hombre y trabajador, Matías. Así que quiero aprovechar también este momento muy especial para darle un saludo al pastor Armando, ya que han pasado estos días celebrando los 15 años de su hija. Ahí ha mandado fotos por cantidad. Y para ella ha sido un motivo de alegría, de gozo, porque creo que la última de ellos, la más pequeña. Y me quedé sorprendido cuando vi la foto, porque la última vez que fui a Cuba, estaba bien pequeña. De repente, a los 15 años, no sé, la alzaron. Y le mandamos un saludo y felicitaciones a Elisama. Ese es su nombre, Elisama. Un nombre yo no lo había escuchado. Elisama, pero no es muy común. Pero Elisama, te felicitamos desde aquí, de Cristo Reina. Te deseamos lo mejor y que de la adolescencia ahora ya eres una mujer, una señorita. Y te deseamos muchas felicidades junto a tus padres, a tu madre, a tus hermanas. Y saludamos a todos los pastores que están en sintonía con nosotros también. Así que quiero en esta noche darle una continuación al tema de la semana pasada. No sé si ustedes, cuántos se recuerdan. Y preparé el tema de un personaje de la Biblia llamado José, hijo de Jacob. Y creo que todos conocen la historia de este varón de Dios. Y compartí con ustedes que uno puede leer la palabra de Dios muchas veces, pero como que llega un momento que esa palabra trae una revelación a nosotros, que quizá en otras ocasiones leímos la palabra y no vino.
Porque la palabra de Dios es una palabra viva, no es muerta, no es un libro secular. La Biblia contiene la palabra infalible de Dios. Y es una palabra viva. Hoy leo yo algo que quizás no me habló, mañana lo leo y me habla. ¿Cuántos creen eso? Es así. Entonces, la semana pasada quise preparar ese tema sobre la vida de José. Porque es un tema que nos identificamos también nosotros. Y por eso le pido que se ponga de pies en esta hora. Vaya conmigo a Génesis. En el capítulo 42. Vamos a leer del verso 6 al 10. Si usted no tiene Biblia, le podemos conseguir una. No sé si hay por ahí, hermano Miguel. Biblia. Para los que no tienen. Y si no tiene en su casa, pues se la puede llevar. Se la obsequiamos para que tenga la palabra de Dios. Nos alegramos de ver a Yolín también esta noche, que está de pie con nuestro hermano Rey y de compañera Lisandra, aleluya. Génesis 42, capítulo 42 del 6 al 10. ¿Cuánto lo tienen? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, lo conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos les respondieron: no, Señor, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde estamos delante de ti, Señor, humillado, reconociendo que polvo somos. Te damos gracias, Padre, por la vida eterna, por esa salvación tan grande, Señor, que tú nos diste, Señor, por tu gracia, por el sacrificio de Jesús. Señor, en esta noche honramos tu nombre, te adoramos y te bendecimos. Somos tus hijos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra se haga rema en cada uno de tus hijos en esta noche y que podamos ser instruidos y edificados en ella, Señor. Porque tu palabra viene, Señor, para bendecirnos, para instruirnos y para edificarnos, para cambiar nuestras vidas, Señor, para producir cambio y transformación en cada uno de nosotros, Señor. Porque tiene, Señor, tu palabra el poder para hacerlo. Ato, Señor, toda interferencia de las tinieblas. Todo espíritu que no pertenece a este lugar, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, libertad de espíritu. Echamos fuera todo pensamiento de perjuicio que puede estar en la mente, Señor. Y declaramos mente libre en esta noche. Abre nuestros oídos.
prepara nuestros corazones para que estén receptivos y recibir esta palabra con amor, con agrado, Señor. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice: pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada comencé diciendo que todo ser humano tiene un pasado. ¿Cuántos están conmigo? Todos los que estamos aquí hemos tenido un pasado. Un pasado que personas causaron y marcaron nuestras vidas por un daño. Pero no porque también esa persona pusieron un pasado en nosotros porque nos hicieron daño. Nosotros no podemos mirar solamente esa vía, porque también nosotros marcamos a otro. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Entonces, como cristiano, ningún hijo de Dios debe estar arrastrando el pasado. Porque cuando nos convertimos, la palabra de Dios declara que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Pero tristemente en el pueblo de Dios y personas cristianos que llevan años vienen arrastrando el pasado. Todavía no son libres. Y Dios está muy interesado en que vivamos libres del pasado. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Hasta que un hijo de Dios no esté libre del pasado, del daño que sufrió, sea cuando era niño, cuando era un adolescente, cuando era un adulto. ¿Ves? Hasta que no sea libre, aún siendo cristiano, no puede vivir una vida plena. Porque lleva ese pasado con él. Y aunque haya pasado los años, quiera tú saber o no, ese pasado, por cuanto tú no has sido libre, ha producido un efecto negativo en tu persona. Que muchas veces otros no lo ven. A mí tú no lo ves, pero los otros lo ven. Porque nosotros, cuando llevamos un pasado que marcó nuestra vida, que dañó nuestro corazón y está allí el dolor, que lo recordamos constantemente, estamos atados. Y lo reflejamos. Muchas veces consciente, otra vez inconsciente. Pero sí lo hacemos. Así que yo espero en el Señor que tú estés en la disposición de que el Señor te haga libre de tu pasado. Entonces, como le dije, estudiando la historia de este hombre llamado José, el hijo de Jacob, todos los que han leído la Biblia conocen la trayectoria de este hombre. Este hombre fue marcado por sus propios hermanos y pasó mucho en su vida. Cuando le pasó lo que le pasó a José, tenía 17 años. Y realmente vemos que Dios tenía un plan y un propósito con él. Dios lo usó poderosamente. Pero quizá nadie sabía que él llevaba un dolor, que él llevaba un resentimiento. Dios lo usó a él para prosperar a Egipto. Hizo lo que tenía que hacer, pero quizá en su interior, en lo más profundo de su corazón, quizá él no podía sonreír, porque lo que le hicieron a él lo marcó. Sus propios hermanos. Cuando a ti te hacen daño,
Quizás si te lo hacen personas particulares que no son nada tuyo, quizás no, la herida no es tan profunda. Pero que te lo haga alguien que es un ser querido tuyo, que es en el vínculo familiar que te ha sucedido eso, la herida es más profunda. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y realmente Dios quiere liberar a cada uno de sus hijos de su pasado. Porque ahí lo dice la palabra en Isaías 43:18. No os recordéis el pasado, ni siquiera traerlo a vuestra memoria. Mira lo claro que el Señor nos habla. Porque Dios sabe el impacto que tiene el pasado negativo en la vida de un hijo de Él. Quizá en la soledad de la noche, cuando está allí, cuando no hay ruido, cuando tú estás en tu recámara, comienza a pasar y recordar el tape del pasado. Y es como una película, tú miras todo y eso te hace daño. Porque tú estás renovando el pasado en tu mente, en tu memoria. Y déjame decirte que tú no vas a alabar a Dios cuando lo estés recordando. Tú te vas a sentir triste, dolido nuevamente. Y yo creo que todo hijo de Dios debe pedirle a Dios que lo liberte del pasado, que lo haga libre. Pero el pasado tiene que borrarse con el perdón. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Porque si tú no perdonas a aquel que te marcó en tu vida, que te hizo daño, te hirió, tú no lo perdonas, ese pasado se mantiene allí. Entonces, Dios nos habla a nosotros. Y quiere que nosotros estemos en la mejor disposición de que seamos libres del pasado. Y como le digo, no hay una persona aquí en esta noche que diga, no, yo no tengo ningún pasado. Yo te garantizo 100% que sí. Si yo le digo, levanten la mano los que tienen un pasado, lo van a hacer todo, pero no les voy a preguntar. Entonces tenemos que ser sinceros. Dios quiere que nosotros mantengamos una condición con un corazón puro, limpio. Que es lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? ¿Por qué? Aquí, esto en la Biblia, muchos cometen el error y creen que está hablando del corazón, del órgano que pompea sangre. No, no es de ese corazón. Lo físico a lo físico. Y lo espiritual a lo espiritual. Se refiere al hombre interior, a ese espíritu que hay en ti. Entonces, solamente la palabra de Dios puede hacernos libres. Y nos da la instrucción. Nos da la herramienta para nosotros ser libres. Porque qué triste, ¿verdad? Que siempre carguemos con el pasado. Dios nos ayuda, no nos deja solo. Dios nos ayuda a ser libres. Cuando le pedimos a Él. Porque todos aquí hemos sido marcados con un pasado. Alguien nos hizo daño aún cuando estábamos pequeños. A veces en el propio hogar. A veces somos marcados de un pasado con nuestra propia familia. Y que cargamos eso. Pero Dios es el especialista en hacernos libres. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si yo estoy aquí y vengo a escuchar palabra de Dios, yo no puedo permitir que esa palabra quede en el aire o que siga de largo. No, debo recibir
esa palabra y decir, Señor, tú me estás hablando a mí. Y tú sí sabes lo que llevo por dentro. Tú sabes cuántas heridas me han causado. Tú sabes cuánto daño me han hecho. Mi propia familia, mi hermano, mi padre, mi tía, mi sobrino, todo. Quien sea de donde venga. Entonces nosotros debemos tomar la decisión de perdonar a esas personas que nos hicieron daño y ser libres, declararnos libres. Quiero que vayamos al Salmo 147, en su verso 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 147, 3. La Biblia dice aquí en esta palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a ser libres del pasado, porque bien no nos hace. Aquí tomé como ejemplo la vida de José. Él llevaba un resentimiento en su corazón. Llevaba una amargura. Llevaba dolor. Llevaba tristeza. Porque sus hermanos le hicieron daño. Querían matarlo. Querían desaparecerlo. Por causa de unos sueños que Dios le dio. Y él dijo, bueno, esto hay que desaparecerlo. Y cuando los hermanos creían que lo habían matado, lo olvidaron cuando lo tiraron a la cisterna. Gracias a Dios que parece que Dios secó el agua y no se ahogó. Allí lo echaron, pero Dios lo salvó. Cuando Dios tiene un plan con uno de nosotros, aunque el diablo se levante, aunque el diablo se enfurezca contra ti, Dios jamás permitirá al enemigo que el propósito y el plan sea destruido. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Eso se va a llevar a cabo. No importa. Entonces vemos la vida de este hombre. 17 años tenía cuando le ocurrió eso. Pasaron 22 años que él llevó en sí un dolor, un resentimiento. Y la palabra es clara aquí. Vamos al verso 6, cuando comenzamos aquí. Él tenía una posición en Egipto porque Dios se la dio. Dios le dio el don de interpretar sueños. Y el faraón, aquí en la historia, dice que tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y todos conocemos la historia cuando estaba preso, que estaban allí el copero y el panadero. Y le prometieron esto, lo otro. Pero me quiero enfocar aquí en el verso 7. Dice la palabra que cuando José vio a sus hermanos, ¿qué hizo? Los conoció. A pesar que habían pasado 22 años que no lo había visto. Lo conoció. Pero ¿cuál fue su reacción aquí? Ahí está, en el verso, en la parte B. Mas hizo como que no lo conocía. O sea, lo trató con un extraño. La Biblia dice que lo conoció. Quizás si no hubiese tenido nada en su corazón, que tenía un corazón limpio, que nunca, quizás hubiese sido libre de ese pasado, lo primero que iba a hacer cuando vio a sus hermanos es abrir los brazos y le dice, ustedes son mis hermanos, bienvenidos. Pero como había algo en el corazón, lo detenía. Así le pasa a muchos cristianos que están en la iglesia y tienen resentimiento. Y si pudieran pedirle a Dios no verlo aquí, lo pedirían. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dice, como dice el ministro, pica pero es la realidad, porque tenemos que hablar con la realidad.
Pero qué lindo, bienaventurado aquel que tiene un corazón limpio. Aquel que tiene un corazón limpio, que es libre de resentimiento, de odio, de rencor. Cuando ve a la otra persona, le da una sonrisa y un abrazo. Cuando están aquí en esta hora. Porque eso es lo que hace un corazón limpio. Por eso el Señor dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y dice la Biblia que se hizo como que no lo conocía, pero no solamente hizo eso. En el mismo verso 7, ¿qué dice la palabra? Y les habló ásperamente. Pero sabe que el que lleva resentimiento habla áspero. Sí. O te mira así. Así como que. Y si es posible, habla áspero, con rudeza. En otra versión dice, le habló duramente. Él dirá, este es el momento aquí, porque el que tiene algo por dentro, que lleva años, que lo tiene guardado, está esperando la oportunidad. Eso se llama espíritu de venganza. Y esa fue la actitud, la reacción. Porque tú sabes que tú tengas un hermano y que no haya pasado nunca nada y que tú lo veas de nuevo después de 22 años. ¿Cómo tú reaccionas? Con gozo, con alegría lo recibe. Sin embargo, José no había sido libre del pasado. Por eso le dije que esta porción, esto que hemos estado escuchando de la semana pasada para acá, nos hace libre a nosotros. Y debemos no permitir que los que nos hicieron daño en el pasado, mantener eso en el corazón, porque te amarga la vida, te quita la sonrisa, te quita el gozo. Si tú eres libre del pasado, ni siquiera ya viene a tu memoria, porque es lo que dice la Biblia. El Señor lo dijo, no recordéis vuestro pasado, ni siquiera traerlo a memoria, porque Dios hace cosas nuevas. Mire lo que dice en Isaías, el versículo que estoy citando, pero mire el 19, ahí mismo. Yo le puedo dar testimonio de mi persona, de mi vida, sobre este tema, y lo puedo traer con la libertad de Cristo. Porque yo no dejo que mi corazón se dañe aunque me hagan daño. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y muchos son testigos de eso. Yo bendigo a aquel. Porque si la Biblia me dice, bendecid hasta vuestros enemigos, ¿cuánto malo, hermanos rebeldes? Santo, aleluya. Están ahí en Isaías. Esto es bueno, esto es palabra de Dios aquí, le quiero decir. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces el 19 dice, he aquí que yo hago cosa, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Dios cambia nuestra vida. Créeme, si el cristiano, si el Hijo de Dios no vive una vida gozosa, alegre, plena, es porque hay algo alojado en su corazón. Entonces vemos aquí que Dios nos hace libre del pasado. ¿Cuántos lo creen? La experiencia dolorosa del pasado pueden que afectar nuestro comportamiento presente y futuro. Y es la realidad. ¿Qué fue la reacción de este hombre? De José. Y mire, estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de un hombre de Dios que Dios está usando para su gloria con poder. Sin embargo, mira lo que sucede.
por cuanto llevaba el pasado muy pendiente. No había sanado, no había sido libre del pasado, del dolor, de la traición que hicieron los hermanos con él. Amén, hermano. Dice la palabra, cuando él le dijo ásperamente y les dijo, ¿de dónde haber venido ustedes? Pedazo de sinvergüenza. No, estoy parafraseando. A ver. Ellos respondieron, ellos no saben que están frente al hermano, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Como todos conocen la historia, en el sueño que tuvo Faraón, Dios le revela el sueño de lo que ha de venir. Tiempo de la vaca flaca y tiempo de la vaca gorda. Entonces Dios le dio sabiduría a José para que cómo debían prepararse cuando viniera ese tiempo. Y esto aquí también nosotros podemos recibir una palabra de instrucción. Porque nosotros pensamos que el tiempo bueno nunca va a terminar. Y derrochamos hasta manos de poder. No se preocupan en el día que va a venir. Y cuando llega de repente, es más, inclusive, dice la Biblia que debemos ser como las hormigas. Las hormigas son inteligentes, Edisnel, créeme. ¿Qué dice? Que almacenan por todo 6 meses para tener ahí guardada la comida. Y nosotros muchas veces, especialmente vamos a ponernos en estos tiempos, todos sabemos lo que está pasando. Gracias a Dios, hasta ahora hay abundancia, pero proféticamente viene tiempo de hambruna. Nunca se había visto lo que está sucediendo en Estados Unidos antes. Yo llevo 46 años en este país y siempre lo que he visto es abundancia. Pero hoy vi en la noticia CNN en inglés que 25,000 comidas diarias están 25 millones de comida diaria. Personas que van haciendo fila buscando comida. Está bien que muchos se aprovechen, que no la necesitan, pero van. Pero esto no se había visto nunca. Entonces el Señor le da una idea a José, o sea, la interpretación. Y él le dijo, prepárate al faraón. Van a venir 7 años de la vaca flaca y 7 de la vaca gorda. Entonces dice, pero esto es lo que hay que hacer. Usó su estrategia que Dios le dio y así fue. Cuando llegó el tiempo de la hambruna, todo el mundo, dice, toda la tierra iba a comprar alimento. Y entre eso, ¿qué sucede? Iban los hermanos. Iban los hermanos de José a comprar alimento. Yo pienso que eso estaba en el plan de Dios también. ¿Cuántos lo creen? Eso estaba en el plan de Dios. Y la palabra de Dios dice en el verso 8, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces dice la Biblia que se recordó que de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo para así sacarle, espías sois. Ustedes no vienen a comprar comida, ustedes están espiando lo que está pasando aquí. Pero no, es que el hombre ahora lo quiere provocar. Lo quiere provocar porque el que lleva resentimiento y ve la ocasión, provoca. Ve el momento oportuno, dice, este es el momento de yo vengarme. Y eso lo hizo José. Ves que a veces, aunque seamos hijos de Dios, podemos nosotros, por causa de un pasado, de un resentimiento, un odio, puede ser odio, aprovechar el momento y vengarse. Es más, inclusive la palabra de Dios dice que lo mandó 3 días preso a ellos. Lo mandó 3 días para que pruebe un poquito lo que yo probé, en otra palabra. Así es, porque así es el hombre. Es muy raro y muy difícil de encontrar que alguien, cuando ve la oportunidad de vengarse de alguien que le hizo daño, no lo haga. Es muy, muy difícil. Pero casi siempre es así. Aunque muchas veces, disimuladamente, pero lo hace. Entonces tenemos que tener cuenta con eso. Porque después
vemos que José entendió que todo lo que había sucedido, Dios lo permitió porque había un propósito. Sépalo usted o no, en nuestro caminar con Cristo, aún las cosas que suceden que no nos agradan, que no podemos entender por qué sucedió, obran para bien. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28. Que para los que aman a Dios, todo obra a bien. Pero ahí no se queda. Dice, aquello que conforme a la voluntad fueron o son llamados. Y yo creo que todo hijo de Dios tiene un llamado de Dios. Está en el propósito de Dios. Y después José lo entendió así. Dijo, no, Dios permitió que, ¿ves?, que esto sucediera. Lo entendió. Pero fue libre después de todo. Porque vemos la reacción, el comportamiento que estuvo al final. Lloró con ellos. Lo abrazó. Y a mí la historia es hermosa. Pero a lo que yo me quiero referir en esta noche a través de este estudio es que nosotros no podemos vivir con el pasado. Porque nos amarga la vida. Si algo ocurrió en tu vida, si alguien te hizo daño en tu vida, no lo retenga en tu corazón. Perdona a esa persona que te hicieron daño. Sé libre del pasado. Porque el perjudicado eres tú por vivir con un pasado. Es como cuando tú llevas algo amargo dentro de ti. Y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser libres del pasado. Y por eso yo le dije, no hay nadie que diga que no tiene un pasado. Pero todo tenemos un pasado. ¿No es así, hermano? Así que hay situaciones dolorosas, frustrantes, que suceden en nuestra vida. Pero el Señor te quiere hacer libre. Dios quiere libertarte de esa amargura, de ese resentimiento, de ese dolor que te arde un poquito de lo que te han hecho. Y verás, te garantizo, que ahora la presencia de Dios comienza a fluir en ti. Porque ahora eres libre. Tiene un corazón limpio. Tiene un corazón puro. Para que la presencia de Dios fluya en tu vida. Porque decidiste ser libre. Dios no hace los trabajos a media. Dios lo hace completo. Dios cuando viene a nuestra vida es como una casa. Dios quiere entrar en toda la habitación y hacernos libres de cosas que nos perjudican. Esto no te conviene, sácalo. Nosotros muchas veces no lo sacamos y está allí. Porque la Biblia dice que solamente los que son limpios de mano y puros de corazón verán a Dios. Entonces Dios quiere que tengamos una condición que le permita a Él usarnos y manifestar su gloria en nosotros. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es muy importante, pero nosotros somos los que decidimos. Dios nos pone a nuestro alcance todo lo que Él sabe que puede ayudarnos, pero está en nosotros. Está en nosotros dejar que Dios obre. Hay personas, por eso la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué sucede? Así es. Siempre debemos hacer lo bueno nosotros. Cada vez que nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, glorificamos a Dios en esa obediencia. Créeme. Entonces, tristemente, hay personas en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, que están dañados. Y Dios lo quiere usar, pero hay algo que lo detiene. Es mejor decidirse, vivir una vida libre, plena, con el Señor. Lo pasado ya pasó. ¿Por qué aferrarse a aquello que no te beneficia?
¿Por qué recordar y aquello y no perdonar? No, amado pueblo del Señor, Dios nos da un tiempo que preparemos nuestra condición delante de Él. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie lo verá. Y si nosotros aquí tenemos la oportunidad en el Señor de escuchar palabra, ¿por qué no le permitimos a la palabra de Dios que obre en nosotros? ¿Por qué hemos decidido ser solamente oidores y no hacedores? Para nosotros realmente disfrutar de todo lo lindo del Señor, de todas sus promesas, tenemos que obedecer la palabra. Amén. Entonces vemos a este hombre que le habló con dureza, áspero, lo trató mal, lo metió preso. Ahí se manifiesta o se cumple lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú ves personas hablando agresivamente, amargamente, es porque eso es lo que tiene. Qué lindo siempre tener una relación con personas que tienen el amor de Dios, la misericordia, la paz de Dios. Te edifica cuando habla con Él. Cuando la persona lleva un pasado y tiene una persona al lado del pasado, le está hablando siempre. Siempre le está diciendo, no, porque mira, yo me recuerdo cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, cuando tenía 20 años, lo que me hicieron, lo que me sucedió, y vive recordando el pasado. No. El pasado es pasado. ¿Por qué el pueblo de Dios no se decide a vivir una vida plena? Si tiene el poder para hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Tiene poder para hacerlo. Dice la Biblia en Proverbios 18:21 que en el poder de la lengua está ¿qué? La vida y la muerte. Todo está en nosotros. La condición que tú tienes, la condición que yo tengo, no es porque otro me quiere tener así, es porque yo quiero estar así. ¿Cuánto está aquí en esta hora? Porque yo no he decidido ser libre. Porque el problema del ser humano que siempre le echa la culpa a otro. Siempre es la culpa de otro. Bueno, la Biblia dice que aunque sea culpa de otro, pues perdónalo. Tan simple como eso. Entonces, vemos aquí la historia de este hombre. Un hombre que era con un propósito de Dios, era de Dios, pero mira, tenía el corazón dañado. Decidamos a ser libres. Decidamos servirle a Dios con un corazón limpio. Sin mancha. Sin arruga. Amén. Ahí lo vemos en el texto bíblico. Dice que José le habló que con ásperamente. Una evidencia, y termino, del que lleva resentimiento, del que lleva amargura en su corazón. No tienes que decir que tiene un pasado, es que se va a notar. Es que a esa persona le cuesta sonreír. Le cuesta hablar amablemente. Tiene palabras siempre ásperas, duras. Y es como que se escudea sobre esa actitud. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que nuevamente le pase lo que le pasó. Y esa no es la actitud de un hijo de Dios. Yo creo que el pueblo del Señor, los hijos de Dios, deben estar siempre amablemente, sonriente, con una actitud diferente a aquel que no conoce a Dios. Es como dice la sierva, aunque uno esté pasando pruebas, dificultades, momentos difíciles, eso no quiere decir que los problemas ahoguen el gozo del Señor. Porque la Biblia dice que la paz de Jesucristo, número 1, pasa todo ¿qué? Entendimiento.
Y que el gozo del Señor, entonces yo tengo el gozo del Señor, tengo la fortaleza. ¿Sabe lo que es una fortaleza, no? Una protección que nadie puede penetrar. Entonces, ¿por qué no determinar, decidir realmente vivir de acuerdo a la palabra? Para que podamos que disfrutar la plenitud de una vida espiritual. Es muy lindo eso. Y como le digo, yo puedo hablar de eso con mucha seguridad. El enemigo, ¿cómo le puedo decir? Yo puedo escribir un libro de tanto daño que a mí me han hecho. Créeme, usted no se imagina que si no fuera por el Señor, o yo hubiera caminado en la carne, yo estuviera destruido. Ni siquiera este ministerio estuviera en pie. Créeme, así ha sido, así ha pasado. Pero yo decidí en mi corazón, ¿ves? Mantenerme firme y mantener un corazón limpio. Eso es lo que le va a permitir a Dios que el diablo no destruya la obra. ¿Me explico? Y eso es lo más lindo que hay. Personas que le puedo decir que comían en el plato conmigo. Créeme. Y me dijeron en muchas ocasiones, donde usted ponga los pies, yo pongo la cabeza. Ahí de aquel que levante una mano contra usted. Mentirosos hasta los dientes. Y tiempos atrás fueron los primeros que me toquearon por detrás. El diablo lo usó, pero ya te sabe. Pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Porque yo he decidido guardar mi corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Solamente Dios sabe por lo que yo he pasado. Y yo, esto no es una... Mire, yo todos los días, todos cometemos errores. Pero estamos aprendiendo en el camino. Esta no es una iglesia perfecta, porque en la tierra no hay iglesia perfecta. Aunque muchos con la mentalidad religiosa creen que todo el mundo debe hacer como son ellos y se creen muy santurrones y que se la saben todas. Sí, eso es lo que le pasa a los que tienen mentes religiosas, que son santos, que se creen que se la saben todas. Van solamente recogiendo los defectos de los demás. Sí, pero no ven las virtudes, no ven la obra de Dios, porque es un espíritu religioso. Entonces hay que tener mucha cuenta. Iglesia perfecta tú no la vas a encontrar. Te lo garantizo que no hay iglesia perfecta en la tierra. Perfecto existió uno que caminó en la tierra, se llama Jesucristo. Créeme. Toda la iglesia tienen sus problemas. Aunque el pastor no quiera, siempre hay problemas. Quizás que tú dices, no, que Cristo Reina hay muchos problemas, vete para otro lado, tú serás otro problema en esa iglesia cuando te vayas. No, porque es que no camina como yo quiero, pues entonces dile al Señor que te abra, que te dé una obra y guíala, llévalo como tú crees que se debe llevar. Yo lo que sé es que la iglesia es un hospital y que aquí vienen gente se enferma, el cual Dios quiere tratar con ellos. Aquí no estamos para criticar, para murmurar y destruir, sino para edificar y ayudar a las almas. A las almas. A eso nos llamó Dios. Si aquel que está cojeando te coge y a ti no te gusta, ve dándole una mano, para que póntele al otro lado para que lo ayude. Pero no lo critique. Esa es la realidad. Que muchos se hacen la idea que la iglesia, toda la iglesia tiene problemas. Donde hay ser humano hay problema, hermano. Este es como un hospital. Y esa persona que piensa de esa manera, pues que abra una obra para que entonces experimenten en carne propia en lo que es tratar con personas. Sí. Eso fue lo que Dios le dijo una vez a Moisés. El pueblo de Israel era tan terco, de corazón duro de servir. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo, Moisés, ponte a un lado. De ti haré una nueva generación, pero a este lo elimino todo. A todo lo iba a destruir. Y menos mal por el corazón de Moisés que intercedió y le dijo, Señor, no haga eso. ¿Qué van a decir a los enemigos de Egipto que lo sacaste para matarlo? Mire, tremendo, dice Moisés, era un hombre que intercedía, ¿sabe? Pero Dios llegó hasta aquí, hastiado del comportamiento de la gente.
Se lo dijo, se lo recordó en Isaías también, capítulo 1. Los animales entienden más que ustedes. Así le dijo el Señor. ¿Saben dónde está su establo y conocen a su Señor? Pero ustedes nada saben. ¿Saben lo que es eso? Así que no esperen iglesia perfecta. Aquí estamos siendo moldeados, transformados en la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos misericordiosos. No apapachar el pecado. No me refiero a eso. Pero si hay problemitas y defectos, no dejes que el diablo te saque por eso. Pero si tú quieres una iglesia perfecta, pues abre una congregación. A su nombre. Lo más importante es guardar nuestro corazón que esté limpio. Póngase de pies en esta hora.